Como su nombre lo indica, este sistema tiene como base el número 20, comprendiendo los números del 0 al 19. Este es un sistema posicional ascendente donde el valor de la unidad se acrecienta según el nivel que en él ocupa. ¿Por qué el 20? Al parecer los antiguos relacionaban este número a los ciclos de los seres humanos, además de ser el número de dedos que tenemos en pies y manos. No solo era de los mayas, sino que también lo usaban a lo largo de Mesoamérica. Hay evidencia de su uso en civilizaciones tan antiguas como la Olmeca. Se cree que el 0 es invención de los mayas, quienes lo usaban ya en el año 36 a.C., no necesariamente como una ausencia o vacío, sino como una cuenta completa, donde ya no cabe colocar unidades y es necesario aumentar de nivel. Su expresión gráfica es muy simple. Un círculo representa una unidad. Una ingeniosa forma de condensar cantidades muy grandes fue, primero, agrupar 5 círculos y representarlos como una barra, después asignarles un valor diferente a esos puntos y barras según su posición o nivel. El proceso para contar hasta 19 es el siguiente. Comenzamos colocando unidades horizontalmente hasta llegar a 4. Para agregar la quinta unidad, debemos transformar esos círculos en una sola barra. Encima de esta, continuamos colocando los círculos hasta que sean 4. Nuevamente, al agregar una unidad más, colocamos una barra para contar ahora 10 unidades. El proceso se repite para 15 unidades. Agregamos los últimos 4 círculos para llegar a 19, donde ya no colocaremos barras. Si queremos expresar el número 20, debemos sustituir nuestras barras y círculos por un 0, para indicar que este nivel, que es el de las unidades, está ahora completo. Asimismo, se coloca un círculo en el siguiente nivel. Dicho círculo ahora representa una unidad, pero del siguiente nivel, es decir, una veintena. Ahora agregamos círculos de veintenas hasta 4, y la quinta veintena será una barra. Repetimos todo hasta llegar a 19 veintenas. Enseguida sustituimos las 19 veintenas por otro 0 y colocamos un nuevo círculo en el siguiente nivel, donde cada círculo valdrá ahora 20 veces 20, es decir, 400. Repetimos hasta el siguiente nivel, donde ahora cada círculo tendrá un valor de 8000. En el siguiente nivel, ahora serán 160,000. Con este sistema podemos contar cantidades increíblemente grandes. También es posible hacer operaciones aritméticas en este sistema. La suma se realiza del nivel inferior hacia abajo, sumando los niveles que están a la par. Cuando la suma arroja una cantidad mayor o igual a 20, cada veintena se pasa al nivel superior, dejando sus restos en su mismo nivel. Al sumar 9 más 18, obtenemos una veintena y 7 unidades. La veintena se pasa al nivel superior, representada por un punto, y dejamos 7 unidades en el nivel inferior. Al sumar un 400, 0 veintenas y 5 unidades, más 2 veintenas, 12 unidades, comenzamos sumando las unidades en el nivel inferior, resultando 17. Las veintenas suman 2, y una vez 400 se mantiene igual. La resta se realiza de los niveles superiores hacia abajo. Así, en caso de ser necesario, los niveles superiores se descomponen para restar a los niveles inferiores. Una veintena y 5 unidades menos 13 unidades son 12 unidades. 18 veintenas y 5 unidades menos 13 veintenas y 0 unidades son 5 veintenas, 5 unidades. La multiplicación se puede ver como una suma repetida un cierto número de veces, por lo que 3 por 2 es igual a sumar 2 veces 3 o sumar 3 veces 2. En ambos casos el resultado es 6. En multiplicaciones más complejas vamos a requerir el uso de una tabla con cuadrícula, donde colocaremos el factor más grande a la izquierda, usando la cuadrícula para colocar los niveles del número de abajo hacia arriba. El otro factor lo colocamos en la parte superior, ubicando sus niveles del más bajo al más alto, de derecha a izquierda, cada uno en un cuadro. Comenzamos multiplicando los primeros niveles, es decir, la columna de la derecha por la fila inferior. Colocamos el resultado en el cuadro inferior de la derecha. 2 por 18 son una veintena, 16 unidades. La veintena se coloca en el nivel superior de la misma columna y las 16 unidades en el cuadro de abajo. Luego multiplicamos la misma columna de la derecha, pero ahora por el renglón superior. 2 por 2 son 4, más la veintena del resultado anterior, que está actualmente en esta casilla, son 5 veintenas. Nuevamente multiplicamos la última columna por el siguiente renglón. 2 por 1, 2, y colocamos el resultado en la casilla correspondiente. Ahora multiplicaremos la siguiente columna por cada uno de los renglones, comenzando por el inferior. 5 por 18 son 4 veintenas y 10 unidades. Las unidades se quedan en la casilla de abajo, pero las veintenas se pasan a la casilla superior. Después multiplicamos 5 por 2, que son 10, más las 4 veintenas que ya teníamos en la casilla, son 14. Multiplicamos el siguiente nivel. 5 por 1 son 5. Aquí concluimos con las multiplicaciones. A continuación, hay que sumar los resultados. Para mantener el orden de los niveles, comenzamos por
transcribir el resultado de la casilla inferior derecha tal cual está. Enseguida sumamos la siguiente casilla inferior de la izquierda con la superior en diagonal a la derecha. Colocamos el resultado en el nivel de las veintenas. 5 más 10 son 15. Sumamos de la misma forma la siguiente casilla con la superior derecha en diagonal y colocamos el resultado en el nivel de los 400. 14 más 2 son 16. Repetimos lo mismo en todos los niveles. De este modo obtenemos que una vez 400, 2 veintenas y 18 unidades multiplicado por 5 veintenas y 2 unidades son 5 veces 8000, 16 veces 400, 15 veintenas y 16 unidades. La división es equivalente a encontrar cuántas veces cabe una cantidad dentro de otra más grande. Es decir, por ejemplo, que el número 9 cabe 2 veces en el 18 y no sobran valores. Una división más grande requiere también de una tabla cuadriculada, además de un grado mayor de pericia para hacer los cálculos, pues hay que descomponer los niveles superiores para repartirlos. En el siguiente ejemplo vamos primero a descomponer el punto de 400 en veintenas, lo que arroja 20 veintenas, que son 4 barras. Aunque este no es el modo correcto de expresarlo, lo representamos así a fin de facilitar el cálculo. Cada barra tiene 5 puntos. Si descomponemos cada punto de las veintenas en unidades, obtenemos 20 unidades, que se representan con 4 barras. El 0 en el nivel de veintenas no se descompone. Ahora calculamos cuántas veces caben 5 unidades en 20. Son 4. Por 20 veintenas que tenemos en total, son 80. Es decir, 4 veintenas, que se colocan en el resultado. Calculamos ahora cuántas veces cabe el 5 en 6 unidades. Esto es 1. Lo representamos con un punto en el resultado, en el nivel de las unidades, y el residuo se coloca a la izquierda. Tenemos que el resultado final de dividir una vez 400, 0 veintenas y 6 unidades entre 5 unidades son 4 veintenas y 1 unidad, y nos sobra 1 unidad. Hacer divisiones con puntos y barras no es fácil, y no existen calculadoras para este sistema, por lo que será necesario usar otro método para cantidades más grandes, los tableros matemáticos.